Bienvenidos a una nueva entrevista en Furor Televisión. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, diputado en el Congreso de los Diputados y vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción ahora por la crisis del coronavirus. Bueno, lo primero, agradecerte que hayas venido a Furor Televisión, a este plató que tenemos desde hace relativamente poco, así que un placer tenerte aquí. Un placer también para mí, muchas gracias por la invitación. Fuiste elegido secretario general del Partido Comunista a principios del año 2018 y desde entonces hemos pasado por varias elecciones generales, municipales, autonómicas, el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia y ahora por una pandemia global sin precedentes en 100 años. Lo primero te quiero preguntar una valoración desde que te ha tocado ser secretario general del partido y cómo ves la situación política en la que nos encontramos en estos momentos tras todos estos periodos que hemos vivido. Pues han sido 2 años intensos y yo considero que ha sido un privilegio poder estar al frente del Partido Comunista de España en un momento tan trascendental para la historia reciente de España y sobre todo para la clase trabajadora de nuestro país, ¿no? Efectivamente nos hemos encontrado después de un periodo de inestabilidad política, de muchas elecciones, de repetición de las generales por inexistencia de una mayoría de gobierno. La única combinación posible era una mayoría entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, a la cual pues el Partido Socialista pues durante meses se resistió. Pero tras la repetición de las elecciones se conforma efectivamente el mejor gobierno posible para España, el primer gobierno de coalición desde el final de la Segunda República y el primer gobierno de coalición donde desde hace 80 años la izquierda alternativa, con vocación de transformación de la realidad, pues forma parte del gobierno, ¿no? Eso ha sido un dato muy importante, que además yo creo que ha permitido mantener abierta pues esa tensión política que venimos arrastrando en nuestro país desde la gran crisis del régimen, motivada por la crisis del 2008, crisis económica y social, que provocó pues un amplio movimiento popular, social, y que todavía no ha acabado de cerrarse esa crisis, ¿no? Y hay una pugna muy grande entre las fuerzas conservadoras, obviamente optan por una salida conservadora a esa crisis del régimen, las fuerzas reformistas y las fuerzas de progreso, las fuerzas alternativas, que queremos que la salida a esa crisis del régimen pues sea, de luego, lo más progresista, lo más transformadora, lo más de izquierda posible, ¿no? Y además, bueno, pues nada más llegar al gobierno después de 80 años, pues nos hemos encontrado pues apenas un mes y medio después con la mayor crisis, primero emergencia sanitaria, humanitaria, pero después, claro, como consecuencia una gran crisis económica y social. Es decir, no hemos tenido ni esos 100 días que retóricamente se dicen que son 100 días de margen para cualquier gobierno. Desde el primer día nos hemos remangado, nos hemos puesto a trabajar intensamente y yo creo que en este país pues la gente aprecia claramente que menos mal que llegó esta situación con Unidas Podemos en el gobierno, con una fuerza de izquierdas en el gobierno, porque hemos gestionado y hemos manejado la crisis de una forma radicalmente distinta de cómo se hizo en la crisis del 2008, levantando ese inmenso escudo social. Nos habría gustado hacer más cosas, seguro que hemos cometido muchos errores, el trabajo ha sido intenso y además ha sido un trabajo que hemos coordinado desde el primer momento con las organizaciones sociales, populares, con las organizaciones sindicales. Para nosotros eso ha sido muy importante porque no son los 35 diputados y diputadas de izquierda, de Unidas Podemos, de la izquierda alternativa de este país, no son la única fuerza con capacidad de transformación, o sea, eso es una minoría en el Parlamento, pero gracias precisamente a ese trabajo conjunto con los movimientos sociales, populares, con los sindicatos, pues conseguimos más peso político, más capacidad de incidencia política y que la correlación de fuerzas pues mejore hacia posiciones de progreso, para lo cual pues es básico mantener también el acuerdo de gobierno de coalición progresista con el Partido Socialista. Hoy eres secretario general del Partido Comunista, pero adentrándonos en el principio de tu militancia y bueno, adentrándonos en tu formación política en un inicio, militaste en una escisión comunista, una escisión
que abnegaba del revisionismo eurocomunista que se acusaba entonces al PC. ¿Cómo fueron esos inicios, digamos, en el leninismo más ortodoxo, que algunos de alguna forma hemos pertenecido siempre a esos sectores no tan minoritarios, pero también radicales? Bueno, era una época de gran confrontación en el seno del movimiento comunista en toda Europa, claro, sobre todo por el posicionamiento respecto a la confrontación entre bloques, ¿no? Había una posición que lo que mantenía, bueno, posiciones defendidas por los partidos eurocomunistas, que lo que defendían era una vía hacia la construcción del socialismo adecuada a ese contexto de países occidentales del bloque capitalista. Por el contrario, las otras posiciones políticas dentro del movimiento comunista, de las que yo formaba parte, pues nuestra visión era que formábamos parte de un movimiento comunista mucho más amplio, donde la realidad de los países del bloque socialista, ya construyendo el socialismo, pues debía tenerse en cuenta, y era necesario pues una coordinación de todas las fuerzas internacionalistas, ¿no? Ese debate, esa confrontación desaparece con la desaparición de los bloques militares, donde hay que repensar la forma de construir el socialismo, la forma de garantizar todos los derechos para todas las personas, en especial para los más vulnerables, para las clases trabajadoras, y donde creo que todos los y las comunistas, pues lo que anteponemos es lo que ha sido siempre la característica del movimiento comunista internacional: la capacidad de forjar amplias alianzas para ir generando mayorías sociales con capacidad de transformar la realidad de las sociedades en las que se vive, porque resulta obvio que pues simplemente por tener planteamientos políticos muy idóneos y muy adecuados, con eso no consigues cambiar la realidad y con eso no consigues tampoco generar mayorías sociales. Hace falta tener esa capacidad de convergencia política y social, ¿no? Ahí escuchaba algunos referentes políticos que comentaban aquello de, sí, podrán decir que siempre tenías la razón, pero no dirán que hayas conseguido algo, claro, ¿no?, políticamente. En 1998 formaste además parte de la acusación popular contra el dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad. En 2007 también presentaste junto a otra gente la querella por los vuelos secretos de la CIA, y tienes un largo recorrido como abogado en otro tipo de causas muy distintas. Con tu experiencia en estas causas, sabiendo además las acusaciones que se hace al Poder Judicial de estar enquilosado en el conservadurismo, ¿tú crees que la justicia hoy día tiene una capacidad real de ser transformadora, una capacidad de cambiarse hacia...? Bueno, en nuestro país tenemos una escasa calidad democrática. Hay demasiadas instituciones que no están democratizadas y que los ciudadanos no eligen. O sea, en nuestro país únicamente se elige el poder legislativo. O sea, no se elige ni directamente el poder ejecutivo, por supuesto, ninguna posibilidad de elección popular del poder judicial, que es otro de los tres grandes poderes del Estado, y ni hablar, bueno, pues dentro del poder ejecutivo, la jefatura del Estado, porque claro, a veces nos dicen, no, es que la monarquía parlamentaria española es simplemente decorativa. Hombre, somos el único país de Europa donde el jefe de los ejércitos es inamovible y además no se elige por decisión social y popular. Algo que en el resto de monarquías europeas, por ejemplo, no ocurre, ¿no? Eso es decir, poco decorativa es nuestra monarquía, es una monarquía con una capacidad de decisión y un control de instituciones claves del Estado, e insisto, no sometida al control ciudadano democrático, ¿no? Dentro de esa imperfecta democracia que tenemos, pues el poder judicial es un serio problema, porque es un poder endogámico, es un poder que apenas ha sido renovado, democratizado, modernizado desde el fin de la dictadura. Bueno, lo vemos, ¿no? Cómo se convierte en un gran grupo de presión, muy refractario a los cambios sociales. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Casos tan sumamente inaceptables que incluso no tienen encaje legal nada claro, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo decidió sobre quién eran los obligados a pagar los impuestos en las operaciones hipotecarias, si los bancos o los hipotecados, y decidió que eran los bancos y no los hipotecados, pues por una sorprendente operación, la cúpula del Poder Judicial, en concreto el Tribunal Supremo, se reunió y cambió una sentencia, que es un supuesto que no existe en nuestra ley, no existe. Entonces, eso pone de manifiesto dos cosas, ¿no?
primero, para quien trabaja el Poder Judicial, o sea, por lo visto era un problema que los bancos son las corporaciones jurídicas que menos impuestos pagan en nuestro país, en proporción. Pues por lo visto para el Tribunal Supremo era más problemático que el banco pagara los impuestos al Estado que los pagaran las personas hipotecadas, ¿no? O sea, en una situación de suma debilidad, ¿no? Pero además lo que también se pone de manifiesto es ese desprecio a la legalidad democrática, o sea, cómo son capaces de cambiar una sentencia sin un amparo legal claro, ¿no? Mediante métodos muy difusos, ¿no? Y vamos, de hecho, ahora mismo, por ejemplo, tenemos un Consejo General del Poder Judicial que son ocupas, deberían haber sido renovados hace más de 1 año y medio, y no hay forma de renovarlo, o sea, tienen todos los mandatos vencidos y no están cruzados de brazos, o sea, están nombrando constantemente puestos de responsabilidad en las distintas escalas del Poder Judicial, que en muchos casos son puestos inamovibles. Y esto lo está haciendo pues un Consejo General del Poder Judicial con un mandato agotado, o sea, sin legitimidad ninguna, con la clara permisividad de la extrema derecha y de la derecha extrema en el Parlamento español, que les va de maravilla. Entonces, claro, es obvio, si les va de maravilla que tengamos un Consejo General del Poder Judicial de ocupas con los mandatos vencidos, pues es evidente que les va de maravilla porque responden a sus intereses políticos, ¿no? Decía Julián Guita sobre esto que me comentas, de que son ocupas, algo así como que el poder vivía hoy en base a incumplir su propia legalidad, ¿no? De alguna forma. ¿Se ha cumplido alguno de estas causas en las que has participado? ¿Se ha hecho justicia al final en ellas? Bueno, ha habido causas muy importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, la causa de las dictaduras, contra las dictaduras militares chilena y argentina, en la que se detuvo a Pinochet en Londres, supuso un antes y un después en la lucha contra la impunidad en el mundo. O sea, desapareció un límite que no estaba ni escrito ni constaba en ninguna ley, pero que sorprendentemente se venía acusando de una supuesta inmunidad eterna de violadores de los derechos humanos por el mero hecho de que hubieran sido jefes de Estado. Un debate muy parecido al que tenemos ahora sobre las inmunidades de jefe de Estado, que no existen en derecho internacional, o sea, son inviolabilidades por actos consistentes en el mandato del cargo, ¿no? Actos oficiales. Es decir, Pinochet era impune para tomar decisiones políticas, no podía ser impune para desaparecer, torturar y asesinar personas porque no son contenidos de ningún cargo de representación o de ningún cargo ejecutivo, es evidente, ¿no? Claro, pero con este proceso recuerdo, por ejemplo, al final, aquel momento en el que dijo que estaba muy enfermo, ¿no? Y todo lo que pasó después, y al final se salió con la suya de una forma u otra. Bueno, eso es muy relativo, o sea, se salió con la suya, por cierto, fue el ministro del Interior británico, Jack Straw, laborista, por cierto, el que autorizó por causas humanitarias el retorno al Reino Unido en lugar de su extradición a España. Pero lo cierto es que ya Pinochet, desde ese momento, cayó. Fíjate que casi viéndolo en perspectiva, casi resultó mejor, aunque obviamente la finalidad que buscaba Jack Straw era la impunidad. Pero derribó el muro de impunidad en Chile. En Chile hoy día, o sea, Pinochet acabó sus días en arresto domiciliario. Se puso de manifiesto la inmensa fortuna fruto de los robos, el latrocinio, de inmensos delitos que habían cometido durante la dictadura militar, y se incautaron además parte de esos bienes. Pero hoy en Chile hay más de 200 represores de la dictadura militar chilena que han sido condenados y han cumplido o cumplen condena. Algo que aquí no ocurrió. Efectivamente, algo que aquí no ha ocurrido, sí. Algo que también ocurrió en Argentina y también sí. Tuvo que ver en buena medida el trabajo que se hizo aquí en España, en bastante buena medida. Con lo cual yo francamente de los procedimientos judiciales en los que he participado son de los que me parece que han sido más fructíferos, aunque claro, la justicia pues nunca es perfecta, ¿no? Pero bueno, han sido unos procedimientos que han servido para hacer algo de justicia en situaciones de inmensas vulneraciones de los derechos humanos, ¿no? El 20 de julio se conmemoró la independencia de Colombia y se hizo un acto simbólico representando las masacres de los líderes sociales asesinados fruto del conflicto interno. Tú fuiste asesor jurídico de las FARC.
en estas intensas negociaciones que tuvo el gobierno colombiano con la guerrilla, y has afirmado respecto a esto que el Estado no está cumpliendo lo firmado con respecto a las causas del conflicto. Te quiero preguntar cuáles son exactamente las causas del conflicto que no se están cumpliendo, que no se están resolviendo de lo acordado en ese pacto, y qué segmentos del Estado crees que no lo están cumpliendo. Sí, bueno, las causas del conflicto no es que lo diga yo, es que están claramente señaladas en la agenda de conversaciones. O sea, la agenda de conversaciones tenía 6 puntos, 3 sobre causas, 3 sobre consecuencias. Causas: el problema de la tierra en Colombia. O sea, Colombia ha vivido un constante conflicto interno, político, social y armado desde la independencia, incluso antes, constante por el acceso a la tierra, por el reparto injusto de la tierra, por la acumulación de la tierra en pocas manos. Y esa es la historia de Colombia como república, y toda la violencia, los crímenes, el paramilitarismo, el narcotráfico, todo está asociado a ese fenómeno de control de la tierra, ¿no? Se acordó una reforma rural que consistía en poner a disposición... Primero hay que dejarlo claro, en que los 40 millones de hectáreas que según el Estado se han robado terratenientes y grupos mafiosos a campesinos, se las quedaban. Eso era lo primero. Pero se daban 10 millones de hectáreas a los campesinos colombianos. O sea, una pequeña reforma rural, menor que incluso la ley de reforma rural de 1936 de Colombia. Esto se ha incumplido. De esos 10 millones de hectáreas no se ha entregado ni una hectárea, no ni un millón, ni una. Te escuchaba ironizar respecto a esto, ¿no? De comunistas pidiendo propiedad privada. Efectivamente, o sea, es que la mesa de conversación de La Habana era muy peculiar, porque al final era la guerrilla comunista defendiendo la propiedad privada, pero para todo el mundo. Decía, no, sí, a ver, nosotros estamos de acuerdo con la propiedad privada, pero no solo para los terratenientes, no, también para los campesinos. La segunda causa, la violencia política. La violencia política, o sea, la utilización de la violencia como forma del control político en Colombia, que es parte de su historia, ¿no? Y la tercera causa, el sistema de representación electoral. Esos eran los tres, o el sistema de participación política. Eran los 3 grandes puntos de la agenda sobre los que se hicieron acuerdos relativos a las causas del conflicto, que se sabía que había que reformar, no ya para alcanzar el acuerdo de paz, sino para que la guerra, el conflicto armado interno, no se reprodujera, porque Colombia se han firmado innumerables acuerdos de paz a lo largo de su historia, y el problema es que nunca se consolida la paz porque nunca se corrigen las causas del conflicto. Es la primera vez en los últimos 80 años que hay un gobierno de coalición en España. Hablamos al principio de esto, un gobierno además con ministros a la izquierda del Partido Socialista, con ministros incluso autoproclamados comunistas. A ti, como secretario general del Partido Comunista, te ha tocado, como te presentaba al principio, ser el vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción tras la crisis pandémica. ¿Cómo hemos llegado a este punto? O sea, es decir, sobre todo viniendo del ciclo político en el que venimos y también del agotamiento de la fuerza social de Unidas Podemos, un momento en el que mucha gente de la izquierda veíamos que parecía que había un fin de ciclo en clave conservadora y que, sin embargo, en el último momento, tras las repeticiones electorales, se conformó este gobierno de coalición. ¿Cómo hemos logrado de un momento para otro la conformación de un gobierno cuando nadie se lo esperaba? Un gobierno de esta característica. Si Unidas Podemos no estuviera en el gobierno, nadie dude que habría un gobierno conservador en nuestro país, o un gobierno al menos entregado a las políticas neoliberales, porque la otra opción posible era un gobierno Partido Socialista. Aritméticamente solo era posible Partido Socialista con Partido Popular, que no se cerró esa oportunidad porque el Partido Popular no quiso, porque pensaba que en la repetición electoral tendría posibilidades de ser mayoritario y en todo caso liderar un gobierno de esas características, pero liderado por alguien del Partido Popular, no por alguien del Partido Socialista, ¿no? O sea, eso es una primera victoria. Es decir, nosotros cuando entramos en el gobierno sabemos que no vamos a conseguir poner en práctica todo nuestro programa estratégico ni nuestro programa electoral, pero que vamos a evitar, que es la única forma, según nuestro análisis, es la única forma de evitar un gobierno conservador o un gobierno neoliberal que siga efectuando recortes, que siga privatizando, que siga dejando sin derechos a las personas, sin libertades públicas, y que siga haciendo que la crisis la paguen los que menos tienen e incluso en situaciones de crisis se enriquezcan los más poderosos. Y eso creo que lo hemos conseguido.
La pregunta que tengo sobre todo es orientada al momento, ¿no? O sea, yo recuerdo un momento de fervor político en el que Podemos y el resto de formaciones políticas que conformaban el bloque del cambio que se decía, estaba en auge, estaba hacia arriba. Pero luego de pronto, cuando las expectativas que tenía el bloque progresista empezaron a bajar, salió el gobierno de coalición. O sea, bueno, pero vamos a ver, realmente, o sea, el resultado de las elecciones de la 13 y la 14 legislatura, es decir, las de abril del 2019 y las de noviembre del 2019, sumando el voto de la socialdemocracia, del Partido Socialista y del Espacio Unidas Podemos, es un voto muy similar, o sea, el asunto es cómo se reparte, ¿no? Y entonces, bueno, pues Unidas Podemos habría retrocedido respecto al momento más importante, pero seguía teniendo una base muy sólida que imposibilitaba cualquier gobierno en solitario del Partido Socialista. Eso es lo que el Partido Socialista no quería asumir, o sea, el Partido Socialista lo que quería era una especie de cheque en blanco por parte de la izquierda, Unidas Podemos, para ponerles en el gobierno por aquello de que viene la derecha, pero luego para hacer políticas con la derecha, con lo cual, digamos, no. Entonces nosotros estamos dispuestos a arriesgarnos, porque es verdad que los gobiernos de coalición pues suele correr más riesgo y rentabilizar menos la fuerza política minoritaria. Hombre, en este momento, saliendo de una grave crisis, la del 2008, y estando en disputa poder desterrar definitivamente las políticas neoliberales que tanto daño han causado a las mayorías sociales, pues francamente a nosotros y nosotras nos parecía que había que anteponer el interés general al interés propio, y aun sabiendo que corremos el riesgo de que la fuerza política pague electoralmente su estancia en el gobierno, que sea más fácil rentabilizar los haciendo por parte del Partido Socialista, pues creemos que nuestra primera obligación es garantizar el máximo de derechos y mejorar las condiciones de vida de tantísima gente que lo lleva pasando mal demasiado tiempo en un país que realmente es una vergüenza. Hombre, es que somos la 12ª o 11ª economía del mundo, según dicen. Entonces es absolutamente inaceptable que haya tales desigualdades sociales en un país que tiene recursos para que todo el mundo viva dignamente. Pero sobre todo, creo que en el momento de las negociaciones con el Partido Socialista y con Podemos hubo también ciertas discrepancias en el seno de Unidas Podemos, ¿no? Me acuerdo de aquel momento en el que Anticapitalistas se negaba a la coalición de gobierno, pero también Izquierda Unida llegó a plantear en su momento el apoyo parlamentario al Partido Socialista sin entrar al gobierno. De hecho, hace relativamente poco se supo que la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se dio de baja de Izquierda Unida, aunque mantuvo la militancia en el Partido Comunista, también por las negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos y las discrepancias que hubo en ese momento. ¿Crees que se equivocó Izquierda Unida al plantear el gobierno en solitario del Partido Socialista? Bueno, no era una decisión sencilla. No era. Claro. Claro, o sea, todo esto a posteriori siempre es muy fácil hablar, pero no era una decisión sencilla. O sea, el análisis que hacía Izquierda Unida pues estaba fundamentado. O sea, entrar en el gobierno tenía muchos riesgos. Izquierda Unida nunca llegó a tomar una posición en un sentido u otro. Izquierda Unida lo que hizo fue, en determinados momentos, bueno, pues realizar análisis y ponerlos sobre la mesa. De hecho, todos los acuerdos que se tomaron finalmente, colectivamente, en el Espacio Unidas Podemos, contaron con el acuerdo de Izquierda Unida, tanto al final de la 13 legislatura, la que comenzó en abril del 19 y concluyó en 6 meses sin acuerdo de gobierno, como luego la que comenzó en noviembre del 19 con la conformación del acuerdo. Pero claro que en ese debate en Podemos había distintas posiciones, en Izquierda Unida también. Había una posición mayoritaria. La posición mayoritaria al final era en todo el espacio y en todos los componentes del espacio. No ha habido ningún componente del espacio político Unidas Podemos que hubiera al final acordado una decisión distinta. Es más, Izquierda Unida realizó una consulta a la militancia de la entrada al gobierno y fue un resultado abrumador. Más de un 90% de la militancia apoyó entrar al gobierno, porque, o sea, todo el mundo sabía que iba a ser un gobierno, que está siendo un gobierno, no sabíamos la pandemia, pero que iba a ser un gobierno muy difícil, de mucha pugna por erradicar las políticas neoliberales y hacer políticas sociales, políticas de redistribución de la riqueza, pero sabíamos que o entrábamos o el Partido Socialista cerraba inmediatamente acuerdos
para ejecutar políticas de neoliberales y de recortes, y eso es lo que nos parecía una tremenda irresponsabilidad y nos parecía defraudar el voto de tantísima gente que nos había votado, ¿no? Te voy a poner ahora a continuación un vídeo en el que también hablas de esta correlación en el seno del gobierno, pero antes de que se produciera el gobierno, ahora que me comentabas lo de a posteriori, cuando nadie vaticinaba que todo esto pudiera ocurrir. Vamos a ver aquí. Va a provocar, que decir, claro, sí. A ver, es un supuesto que no va a ocurrir, como estamos viendo, ¿no? En todo caso, con lo cual yo sugiero ser práctico y no pelearnos por supuestos que no van a ocurrir. Pero bueno, si eso hubiera ocurrido, quiero decir que ahí lo que se había producido es un escenario donde iban a aparecer determinadas contradicciones que hasta ahora no habían aparecido en un Consejo de Ministros. Y tampoco está mal que aparezcan contradicciones en un Consejo de Ministros, y a ver si eso, es decir, al final de cuentas, pues la dialéctica es precisamente eso, ¿no? La oposición y lucha de contrarios y avanzar en las contradicciones, ¿no? Y vamos a ver escenarios, pues, distintos. Pero no va a ocurrir. O sea, lo que ha habido es una negativa absoluta a entrar en el Consejo de Ministros, con lo cual parece que no vamos a tener ese problema de la política exterior de España, ni mucho menos. Aquí hablas de las contradicciones que se producirían en el seno del gobierno y también de esa correlación de fuerzas entre el bloque de Unidas Podemos y el Partido Socialista. Por lo tanto, te quiero preguntar, ya viendo este vídeo, ¿cómo se están produciendo? ¿Cómo sabes que se están produciendo esta correlación de fuerzas y esta disputa interna en el seno del Ejecutivo español? Bueno, sí, a nosotros no nos preocupa la existencia de contradicciones, porque como bien digo ahí, pues las contradicciones son el motor de la historia. Claro. O sea, es imposible, de hecho, en una situación social, política, histórica, en la que no confrontes entre distintas opciones y, por tanto, contradicciones, ¿no? Es obvio que en el gobierno hay distintos puntos de vista y también es obvio que el gobierno actúa con absoluta lealtad. Es decir, se debate y lo que se acuerda se cumple. Y pues nosotros en Unidas Podemos lo hemos acreditado, creo, hasta el infinito en estos meses. Hemos aceptado, obviamente, como no puede ser de otra forma, medidas que no eran las que más nos gustaba. Hemos aceptado atrasar la toma de otras medidas que incluso estaban en nuestro programa, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que tuvimos que esperar meses hasta que se adoptara en medio de la crisis tremenda de la pandemia. Pero tampoco, o sea, con esa lealtad que yo creo que, porque la verdad han sido unos meses muy duros y creo que hemos hecho un curso acelerado todos y todas, Partido Socialista, Unidas Podemos, para conocernos y para saber cómo funcionar. Y tanto el Partido Socialista como nosotros creemos que la legislatura va a ser larga, es decir, que la derecha extrema y la extrema derecha, pues que si lo que creen es que van a conseguir acabar con este gobierno en breve, que vayan cambiando de actitud y vayan aplicándose a hacer oposición política seria de verdad. Ahora bien, nosotros no renunciamos, Unidas Podemos, Izquierda Unida, el Partido Comunista no renuncia a marcar perfil propio cuando ello sea necesario. Faltaba más, porque además solo marcando perfil propio somos capaces de hacer mover posiciones en el Partido Socialista. Y además nosotros que pensamos que es verdad que hay una determinada correlación de fuerzas entre el Partido Socialista y nosotros en el Parlamento y por tanto en el Gobierno. Pero también es cierto que esa correlación de fuerzas se altera a favor de, no de una fuerza política, sino de unas propuestas u otras, en la medida en que esas propuestas sean apoyadas por la sociedad, con lo cual ese es nuestro reto. Es decir, en el seno del gobierno, incluso miembros del Partido Socialista, bueno, supongo que el Consejo de Ministros al final es secreto y no se saben las deliberaciones, pero hay ministros que han apoyado, según se ha filtrado en algunas circunstancias, postulados que ha propuesto Podemos, sí, claro, postulados que ha propuesto Unidas Podemos, claro. Y muchas, ha habido veces, hombre, no muchas, pero sí hay veces que los debates son transversales, claro. Porque es verdad que a veces no es sencillo optar por la mejor opción, sobre todo cuando tienes limitaciones presupuestarias. Porque claro, cuando nosotros, especialmente en el Partido Comunista, cuando damos el paso adelante de apoyar la formación de este gobierno de coalición, bueno, sabemos que eso no es una opción que tomamos irresponsablemente para los 3 meses, si no nos gusta nos vamos. Sabemos que va a haber cosas que nos gustan y sabemos que tenemos limitaciones serias, presupuestarias, de orden fiscal y sabemos, tributario me refiero, ¿no? Sí. Y sabemos que eso no se cambia en 4 o 5 meses. Por ejemplo, este asunto de la crisis de la cumbre europea. La cumbre europea hay mucho que hablar y habría cosas que tendrían que ser sustancialmente mejoradas de lo que ha ocurrido en la cumbre.
Pero España iba con un serio problema a esta cumbre. Tenemos un sistema fiscal absolutamente incapaz de mantener el estado del bienestar y el escudo social, porque es un sistema fiscal que se ha ido desmantelando, los mecanismos de distribución de la riqueza, de corrección de las desigualdades, se ha ido desmantelando intencionadamente por la derecha y por las fuerzas políticas que han abrazado las medidas neoliberales, ¿no? Para cambiar este sistema fiscal, esto no se consigue de un día a otro, incluso aunque consiguiéramos modificar legislativamente las normas tributarias en meses, no pueden entrar en vigor hasta el año que viene. Es decir, no tendríamos ingresos fiscales, los que necesitamos, hasta abril, en el mejor de los casos, del 2021. Y mientras tanto, ¿cómo pagamos a los funcionarios? ¿Cómo pagamos las pensiones? ¿Cómo pagamos la educación? Es decir, necesitábamos conseguir un elevado nivel de transferencias, que es lo que se ha conseguido en esta cumbre europea. Claro, y sobre esto también, ahora que mencionas el tema de la cumbre europea, te quería preguntar, porque ya como secretario general del Partido Comunista, leía justo ayer que el Partido Comunista portugués ha valorado negativamente el acuerdo e incluso ha afirmado que reproducirá las desigualdades internas del mercado europeo, mientras que la izquierda española ha celebrado este acuerdo. O sea, ¿cómo se entiende esto? Pues porque nosotros estamos en el gobierno y el Partido Comunista portugués no, y el Partido Comunista francés, que también ha criticado el acuerdo, pues no están en el gobierno. Claro. Entonces, claro, el Partido Comunista, lógico, o sea, que sí, nosotros coincidimos con el Partido Comunista portugués en la escena internacional, en la escena europea, y coincidimos con el Partido Comunista francés en los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, en el Partido de la Izquierda Europea, en el Foro Social Europeo, o sea, en muchos espacios, y tenemos una relación de hermandad con los dos partidos. Pero claro, cada partido hace sus análisis atendiendo a su realidad, no a la del vecino. Entonces, claro, el Partido Comunista francés no tiene el problema de mantener la sanidad pública, la educación y pagar los salarios de los funcionarios franceses. Nosotros sí tenemos ese problema respecto a los españoles, ¿no? Y claro, por lo que nos guste más el modelo de Unión Europea o menos, que no nos gusta nada, porque desgraciadamente el actual modelo de la Unión Europea, y eso es una posición clarísima de nuestro partido, no es un modelo de unión de pueblos, eso se ha convertido en un club de políticos, de políticas neoliberales al servicio de grupos económicos, ni siquiera al servicio de países, ¿no? Pero la realidad ¿cuál es? Que nosotros tenemos que garantizar los derechos de nuestro pueblo, no en un mundo ideal, en el mundo en el que vivimos. Que nos ha tocado. Claro, y entonces necesitábamos conseguir esas transferencias. También hay, yo no sé en Portugal los datos exactos, pero por ejemplo en Francia sí he estado viendo la posición del Partido Comunista francés y claro, es que el acuerdo para Francia ha sido peor que el acuerdo para España, porque Francia va a conseguir menos dinero del que aporta. No es nuestro caso. Nosotros por primera vez vamos a conseguir transferencias muy elevadas, ¿no? O sea, piénsese que la única vez en la historia de España, en la Unión Europea, en el mercado común antes, que se han conseguido transferencias no reembolsables, ha sido por un monto total de 9.000 millones. Estamos a mucha distancia de eso. Entonces, esa es la principal diferencia. O sea, no es que no estemos de acuerdo con el análisis de los comunistas franceses o portugueses, es que ellos no tienen que gestionar lo que nosotros tienen realidades sí diferentes a las nuestras, ¿no? De hecho, sobre esto escuchaba muchas críticas en su momento a Alberto Garzón por apoyar la candidatura de Nadia Calviño en el Parlamento Europeo, pero claro, es que son circunstancias también diferentes. Estáis bueno, al Eurogrupo no, y sobre todo porque no es que sean circunstancias, claro que son circunstancias diferentes, pero es evidente que para España pues es mejor en esta situación, cuando nos estamos jugando transferencias no reembolsables, hombre, pues es mejor tener a alguien que sea española o sea polaca, pero en el caso de Nadia Calviño sabíamos que iba a apoyar esa posición de las transferencias no reembolsables, no como el Partido Popular, no como el Partido Popular, que ha estado jugando en el bando holandés y que ha estado oponiéndose, dificultando, saboteando que a España llegaran transferencias sin condicionamientos restrictivos. Sí, yo sobre esto escribía el otro día, ¿no? Mucha pulserita de España, pero cuando toca defender la soberanía de nuestra nación, se ve que es complicado. Te quiero preguntar, porque yo a veces tengo la sensación de que se han cambiado las tornas en el espectro político español, en el sentido de que antes había sobre todo en la juventud, o sea, hablo ya por mi generación y por lo que voy observando. Había una mayoría progresista en los años 2015, 2016, que no se sentía representada por un gobierno, que no tenía un gobierno que sintiera que era su gobierno.
Mientras que, por la contra, había una derecha que tenía el gobierno, pero no tenía esta representatividad social, por lo menos en las esferas juveniles. Sin embargo, creo que ha cambiado la cosa con el auge de la ultraderecha. Y te lo digo con preocupación, sí, claro. Porque veo que ahora, de alguna forma, la izquierda tiene el gobierno, pero lo que no tiene es una mayoría social concienciada y movilizada. No sé si compartes este diagnóstico, claro, porque aunque la hay, antes quizá al gobierno le hubiera venido mejor una etapa política, un momento político diferente al que le ha tocado vivir, ya no tanto por el coronavirus o por todo lo que hemos estado viviendo estos meses, sino por la esfera política, por la realidad política. Estamos viendo, ha habido un desgaste de Unidas Podemos. Claro, o sea, nosotros, bueno, hay un nivel de movilización social muy inferior al que hubo en los momentos más álgidos después de la última gran crisis, pues en los años 2012, 2013, 2014, es indudable. Y es indudable que para una fuerza de izquierdas con vocación de transformación de la realidad, gobernar no se puede hacer solo desde las instituciones, porque, claro, se puede permitir el lujo de gobernar solo desde las instituciones los que realmente cuentan con otros poderes que nos eligen, que le respaldan. El poder financiero, el poder de instituciones que hemos hablado antes, conservadoras, que son parte de la institucionalidad del Estado y que nadie elige, pero claro, cuando no cuentas con esos apoyos añadidos, cuando únicamente cuentas con tu pueblo, pues es necesario que tu pueblo sea un actor activo de los procesos de cambio y transformación. ¿No crees que ha sido, y perdona que te corte, un error o quizá una falta de visión táctica el colocar dentro del gobierno o a la función del gobierno a miembros destacados de la sociedad civil organizada? En su momento, por ejemplo, recuerdo el caso de Diego Cañamero, cuando le tocó ser diputado. Es decir, tengo la sensación de que se ha puesto en la carrera del gobierno a muchos cuadros políticos, de tal manera que faltan ahora cuadros políticos en la tarea de la movilización social. Bueno, yo creo que cuadros políticos hay que saber repartir en las instituciones, porque no puedes llenar las instituciones de tecnócratas. Eso no es bueno. Hay que repartir, pero el problema es que desgraciadamente no tenemos tantos cuadros políticos como necesitamos para articular ese movimiento social y popular de transformación, de apoyo a este gobierno alternativo, de coalición de izquierdas, y para mantener las estructuras del Estado donde, mira, yo lo que he sentido como posición más dura durante el estado de emergencia, de alarma, no ha sido estrictamente las payasadas de la extrema derecha y la derecha extrema en el Parlamento. O sea, eso eran puestas en escena, shows. Sí. Yo lo que he sentido como posición más dura, más difícil, nos ha tocado sortear, ha sido esa, la de muchas instituciones del Estado que participan en los procesos de toma de decisiones, pero que no hay forma de controlarlas democráticamente, ¿no? Y también necesitamos cuadros que formen parte de esa estructura del Estado con capacidad de tomar decisiones, porque si no, o sea, es decir, te usurpan el control de la institucionalidad, te usurpan el poder real. El gobierno no es exactamente el poder real, es parte, pero no es todo el poder real, ni muchísimo menos. Pero sobre la pregunta que tú haces, hombre, yo creo, si a mí me preguntas cuál es la mayor debilidad de la izquierda española, la falta de organización y la falta de cuadros, sin duda. Y por eso estamos muy obsesionados con corregir. Eso es un problema que tenemos detectado. Y por eso estamos constantemente, desde el resultado de las primeras elecciones de abril del 19, constantemente intentando articular campañas de apoyo social a las posiciones que va manteniendo Unidas Podemos, ya sea en el Parlamento o ya sea en el Gobierno, y no vamos a cejar, porque además creemos que el objetivo de la campaña no es simplemente poner de manifiesto una determinada posición, el objetivo es la campaña también, porque la campaña es una forma de concienciar, de educar, de hacer trabajo político, de hacer trabajo de culturización política, porque, claro, también en la sociedad contemporánea han desaparecido los centros de socialización del pensamiento alternativo y transformador, lo que antes eran pues los ateneos obreros, los centros de la cultura, hoy todo es redes sociales, medio de comunicación, o sea, es en buena medida mucho más pasivo, mientras que antes había mecanismos mucho más activos de socialización cultural,
que permitían, bueno, pues tener quizás un nivel de conciencia más construido, ¿no? No se cargaron solo, en su momento las asociaciones de vecinos. claro, no solo los 140 caracteres que da para poco análisis profundo, los 140 caracteres, ¿no? Sí, ya ha salido el nombre del llamado sindicato de Vox, que se llama Solidaridad. Tú tienes mucha experiencia en conflictos laborales, te he visto recientemente además con los trabajadores de Nissan y demás. Te quiero preguntar cómo valoras la formación de este sindicato que dice Vox que va a lanzar, también sobre todo para intentar adivinar por qué cauces va a ir la ultraderecha. Es decir, ¿tú crees que se están lepenizando o que siguen siendo una escisión ultra del Partido Popular? Bueno, yo auguro que ese sindicato va a ser un sindicato de pequeños empresarios y de trabajadores autónomos con un nivel más medio o superior, ¿no? Porque, vamos, no me imagino trabajadores a los que se les arrebata cotidianamente la plusvalía organizados en un sindicato de Vox, porque, claro, cuando vayan a negociar pues las subidas del salario mínimo y vean que Vox se opone, o cuando vayan a reivindicar apoyos sociales y vean que Vox se opone a la educación pública, a la sanidad pública, pues evidentemente es un poco una contradicción en sus propios términos, eso de un sindicato de la ultraderecha, pero oye, que lo hagan, o sea, yo creo que eso al final va a ser es decir, tienen capacidad de organizar, o sea, que no despreciemos la capacidad del adversario político claro, y del fascismo, no lo despreciemos. Sobre todo te lo digo por eso, claro, ¿no? Porque en un pero momento... no va a ser exactamente un sindicato, va a ser una organización corporativa, que es distinto. No, digo claro, porque por ejemplo en Francia, con el caso del Frente Nacional de Marine Le Pen, hubo un momento en el que tú te leías el programa del Partido Comunista Francés y te leías el programa del Partido Comunista, o sea, del Frente Nacional de Marine Le Pen, y había muchas similitudes en muchos preceptos, es decir, salvo en la cuestión migratoria y alguna cosa más, eran muy semejantes. Sí, a mí me preocupa porque, a ver, yo, por así decirlo de forma concisa, ¿no? Yo durante mucho tiempo, muchos meses, con el surgimiento de Vox, mi tranquilidad descansaba en que seguían siendo una fuerza que en lo económico se manifestaban tremendamente neoliberales. Eso es el asunto. Claro. Pero es verdad que yo veo que ellos se dan cuenta, ellos son neoliberales, porque ellos son, y ellos defienden lo privado sobre lo colectivo, sobre lo público, defienden la optimización de beneficios en pocas manos, mantenimiento de privilegios, que son incompatibles con redistribuir la riqueza, el mantenimiento de privilegios, pero también es cierto que ellos ven que el discurso neoliberal, las posiciones económicas neoliberales son incompatibles o difíciles de explicar respecto a la capacidad de recuperación de la soberanía del país, de la soberanía económica, política, y entonces yo sí aprecio que están haciendo un intento de abandonar el discurso neoliberal, ultraneoliberal. No creo que dejen de ser neoliberales porque, claro, ahora mismo las políticas neoliberales es lo que defienden los intereses de las minorías enriquecidas y ellos forman parte de eso, por lo menos la dirigencia. Desgraciadamente las bases no, ellos tienen un voto que es sorprendente, pero claro, pues es lo que ha pasado siempre con el fascismo, que desgraciadamente arraiga en sectores populares confusos, sin la suficiente educación política o con visiones pues muy también quizá hay que hacer, creo, autocrítica desde la izquierda, ¿no? Según que escuchaba, bueno, hace tiempo también te he visto a ti hablar de esto, de esa trampa de la diversidad que decía Daniel Bernabé, que a lo mejor ha causado, que es un debate que ya tenemos muy quemado en estos últimos meses y años, pero quizá hay que hacer también una autocrítica profunda, ¿no?, en la izquierda respecto a cómo se ha comunicado el discurso de la izquierda en... Sí, hombre, yo creo que es un problema el haber perdido la identidad, o haber difuminado, no perdido, pero haber difuminado la identidad de clase es un problema. Claro. O sea, pensar esa cuestión absurda, pensar que las clases han desaparecido, las clases sociales pueden transformarse, pueden alterarse, pueden tener distintas configuraciones, evidentemente. Hoy pues no hay, claro, pues la clase campesina de hoy no es igual que en el feudalismo, no hay una pequeña burguesía como existía al inicio de la Revolución Industrial, es obvio, pero que hay una estratificación social pues también es bastante evidente. Y perder ese significante, ese sentido de pertenencia
Porque al final ese sentido de pertenencia a un colectivo que tiene tus mismos problemas, pues claro, la conclusión evidente es que tu fortaleza, si no, volvemos a lo de antes, si no cuentas con grandes recursos económicos o institucionales, pues tu fortaleza es la unión de todos aquellos que forman parte de tu clase, que están en tu situación, que forman parte del segmento de estratificación social en el que a ti te han ubicado o tú te ubicas, es evidente, ¿no? Va a entrar ahora otro vídeo que quiero que te voy a pedir una valoración de él ahora cuando lo veamos. Sí. Identifiquen a nadie. A ver, ¿qué autoridad tiene usted para pedir la identificación? ¿Me vas a identificar a mí también, majete? Venga ya, hombre. ¡Comunista! 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 ¡Fuera! 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 ¡Comunista! ¡Comunista! ¡Fuera! ¡Viva España! ¡Fuera! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Comunista! ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Rojo! ¡Viva el rey! ¡Rojo! ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva el rey! Justo cuando estábamos preparando el vídeo, lo comentaba con algún compañero, ¿no? Lo primero que te llamaran comunista de forma insultante cuando eres el secretario general del Partido Comunista, quiero decir que no. Bueno, es... esto ya se ha convertido en una tradición y un hábito de esta gente de la ultraderecha española y de la derecha extrema del Partido Popular, incluso Ciudadanos, o sea, Ciudadanos, que es una fuerza supuestamente muy democrática y muy moderna, también utiliza el término comunista como insulto, como descalificación, o sea, es una absoluta ignorancia de la historia de nuestro país y además es una pérdida del mínimo decoro, de reconocimiento del papel que han hecho en España los y las comunistas por defender la democracia y traerla en solitario muchos años, cuando todos estos constitucionalistas, que incluso votaron en contra de la Constitución, buena parte de ellos que ahora son tan constitucionalistas, pero cuando todos estos defendían, vivían, se amparaban en el franquismo, pues los únicos que en este país luchaban por la democracia eran la izquierda y dentro de la izquierda el sector más amplio con diferencia y que más sacrificios fue el Partido Comunista de España, ¿no? Pero se entiende, es decir, o sea, no sé cuántos meses llevamos ya que en la casa de algunos miembros del gobierno se está haciendo fotografías, se está grabando, se está montando manifestaciones diarias. En la casa un miembro del gobierno que tiene a su familia, a sus hijos, y en la puerta de su casa se montan este tipo de manifestaciones. ¿Tú crees que esto se podría estar pasando en un gobierno con otro tinte político? Bueno, esto es inaceptable, o sea, esto es increíble. Además es increíble la permisividad, o sea, la poca profesionalidad de los cuerpos de seguridad encargados de vigilar esa vivienda, porque una cosa es que un día acudan a una protesta, a una manifestación, pero otra cosa es cuando se ha convertido ya en un acoso sistemático que dura ya desde el estado de alarma, ¿no? Desde que se decretó el estado de alarma, o sea, desde abril, aproximadamente desde abril es permanente y constante, ¿no? Y ya, claro, ha llegado a cruzar todas las líneas rojas de la legalidad, del decoro y sobre todo eso, del respeto y de la legalidad, ¿no? Porque ahí se han cometido, en esa situación ya se han cometido delitos de coacciones, de amenazas, de intromisión en la intimidad de las personas, de injerencia en la vida particular, es decir, distintos delitos que contempla el Código Penal y que, desgraciadamente, pues cuando se ha recurrido a la protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues lo hacen de una forma, desde mi punto de vista, muy laxa, porque no puede ser que la residencia donde vive el vicepresidente del Gobierno y una ministra, no puede ser que haya gente que con la Guardia Civil custodiándola se suba por la valla de la vivienda y desde encima de la valla filme, igual que filma, dispara, o igual que dispara, tira piedras a los que están allí, ¿no? O quema o provoca un incendio, es decir, es inaceptable. Es evidente que luego, cuando esto se lleva a los tribunales, pues hasta ahora los tribunales han mirado para otro lado también. Bueno, no hace falta, quiero decir a todos los que nos están escuchando, si la mitad o la décima parte de lo que ocurre en la vivienda de Pablo Iglesias y de Irene Montero ocurriera en la vivienda
de un dirigente del Partido Popular en las puertas, pues me parece a mí que se aplicarían tanto el Poder Judicial como las fuerzas de seguridad para cortar radicalmente esa coacción, esa injerencia en la vida particular y la vida familiar. Es decir, hombre, no poder salir de tu casa con tus hijos sin que, bueno, en el vídeo se ha visto claramente, sin que haya una colección de no sé, de extremistas, de gente violenta, ¿no? Insultándote, intimidándote, pues, decir, bueno, es que eso tiene un nombre en el Código Penal, se llama coacción, impedir hacer algo. Ya han ocurrido cosas. Hacer, vamos, ¿no? Recuerdo la noticia también que ocurrió de que se pinchó una cámara que había en las afueras de la casa de Pablo Iglesias y se grabó. Bueno, eso es más serio, sí, porque... Eso... Claro, eso es más serio porque esa cámara era de la Guardia Civil. Por cierto, en ese momento el responsable máximo de esa cámara era el coronel Pérez de los Cobos, por cierto, el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Ese señor que yo he leído ahora, también muy constitucionalista, pero que pidió ir voluntario al Congreso de los Diputados el 23F, he leído, ¿no? Que entonces no debía ser tan constitucionalista, a pesar de que hacía ya años que estaba aprobada la misma constitución que ahora, por lo visto, tanto ha defendido, ¿no? Pero claro, ya es el escándalo que... O sea, es grave que una cámara de la Guardia Civil sea hackeada. Es grave que esas imágenes se suban a Internet, pero es todavía más grave que no lo detecte ninguna fuerza de seguridad del Estado y que eso permanezca hasta que es un particular el que lo detecta. Y luego hay quien se sorprende de que se diga aquello de que Pablo Iglesias está en la comisión del CNI. O sea, después de, bueno, eso es una estupidez como la copa un pino. Claro. O sea, es evidente que si Pablo Iglesias... Primero, Pablo Iglesias o cualquier miembro del gobierno pues tiene la misma legitimidad que otros miembros del gobierno para estar al frente de cualquier responsabilidad. Punto primero. Pero bueno, segundo punto, si fuera cierto que Pablo Iglesias controlara el CNI, como han dicho, probablemente eso no pasaba. Eso es bastante evidente, eso es otra demostración de las mentiras, ¿no? Toda esta política de la mentira, del fake news, de los bulos, que utiliza la derecha extrema y la extrema derecha para desestabilizar, o sea, para provocar golpes de Estado, para provocar caídas de gobierno, que es, quiere decir, que copian lo que la internacional de la extrema derecha pues está haciendo hasta la saciedad en América Latina, lo que han hecho, bueno, ahora mismo, claro, acaban de intentar inhabilitar al candidato del MAS a las próximas elecciones después de impedir que se presentara Evo Morales. Como han visto que el candidato del MAS iba despuntando en las encuestas, pues están intentando inhabilitarlo. Acaban de impedir la presentación de un nuevo partido del presidente Correa en Ecuador, porque ven que también suben las encuestas. O sea, con Lula ya vimos lo que hicieron, ¿no? Pues le metieron en la cárcel a Lula para que no se pudiera presentar a las elecciones. Cuando ya acabó la campaña electoral, pues ya lo soltaron, pero ya no se podía presentar a las elecciones. Nos dejó ese regalo que es Bolsonaro. Que luego, claro, también es muy curioso, porque también es algo sobre lo que hay que reflexionar, ¿no? O sea, el modelo en el que se miran al espejo, esta extrema derecha y derecha extrema que tenemos en nuestro país, pues es Bolsonaro y es Trump. O sea, eso es lo que ellos defienden, ¿no? Esos modelos políticos, ¿no? Con lo cual, pues está todo dicho. Escuchaba una broma sobre eso, ¿no? De que al final Venezuela ha llegado, pero por la derecha española, que está optando por métodos más típicos de la oposición venezolana que los que venía utilizando en sí mismo en España. Siguiendo un poco con este tema que estábamos tratando, te quiero preguntar por un titular del periódico El Confidencial de marzo que decía: Izquierda Unida hace un barrido de micros en las oficinas del Congreso y hay un objeto sospechoso. Los técnicos descubrieron un punto de calor anómalo en el respaldo de un sillón ubicado en el despacho de Enrique Santiago, diputado por Madrid. ¿De qué trataba al final este caso del objeto sospechoso? Yo la verdad no lo sé, porque, o sea, primero porque fueron los técnicos, no fui yo. A mí, efectivamente, a mí me advirtieron los técnicos de que había ahí un objeto sospechoso, no habían podido verificar si era o no un micrófono. Eso era competencia, en todo caso, del Congreso de los Diputados, y era competencia, en primer lugar, de los que estaban haciendo ese barrido técnico. Yo, ante la inoperancia, lo que hice fue coger el sillón y llevármelo fuera. Entonces dije, pues yo este sillón para otro. Y ya está, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó el asunto. A mí nadie me ha dado más explicaciones, claro, pero el sillón yo ya no lo tengo. No lo tienes, ¿no? No. Ante la duda, pues claro, fuera el sillón. Hablábamos de lo de la cámara en la casa de Pablo Iglesias, digo, joder, te tenemos a ti que te ha ocurrido algo, por eso te algo casi parecido. Ya casi terminando, casi a diario nos estamos despertando ahora con titulares en la prensa sobre las supuestas corruptelas
del rey emérito. Sí. Muchos de estos escándalos además ya eran vox populi, ¿no? De Corina se llevaba escuchando hablar toda la vida, pero parece que ahora los medios de comunicación sí que le prestan atención a esto, algo que antes no pasaba. ¿Tú crees que esto obedece a una operación para salvar a la monarquía sacrificando a Juan Carlos, o porque hay una especie de operación diferente de acabar con la monarquía para obtener una república o un régimen político en el que ya no sea necesaria esta figura? Esto, como decía Torcuato Fernández Miranda, ¿no?, el gran gestor de la transición del franquismo a la monarquía, de la ley a la ley, ¿no? Es decir, estos señores, estos gestores del franquismo consiguieron que la figura que representaba Franco pues quedara más o menos intocada en un jefe de Estado que nadie elige, que nadie remueve y que además, como ya he dicho antes, es el jefe de los ejércitos, función que tampoco se le puede remover, ni se le puede retirar, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, es evidente que los sectores conservadores españoles, por supuesto, quieren sobre cualquier cosa salvar ese modelo, salvar la monarquía, es decir, mantener una democracia limitada, una democracia donde hay instituciones que están fuera del control popular, no están sometidas al control ciudadano, no tienen una conformación puramente democrática, porque, pues eso ya te demuestra una primera cuestión. Tenemos una derecha, para nuestra desgracia, unos sectores conservadores que son poco democráticos. Eso es la desgracia de nuestro país de toda la vida, ¿no? A lo largo de la historia, así nos ha ido, ¿no? Pero, entonces, claro, cualquier operación es válida para salvar a la monarquía, y la abdicación ya fue una operación para salvar a la monarquía, evidentemente. Igual que ahora este intento pues ya de reconocer, porque realmente estamos reconociendo lo obvio y evidente, pues también es un intento de salvar a la monarquía, ¿no? Y visto al rey de gira también por varias ciudades. Sí, bueno, y ¿no? esa operación de renuncia a la herencia, pues si a la herencia no puedes renunciar, ¿no? Lo la que herencia es el hacer, trono. o sea, no renuncies a la herencia, coge el dinero habido indebidamente y entrégaselo a la hacienda pública, es como más práctico para reparar el daño causado, porque ese dinero es un dinero de alguna forma usurpado a la hacienda pública, o sea, eso pues ya estamos viendo, comisiones, eso es lo que sabemos, ¿no? Pero bueno, esto viene de larga data, o sea, ya en un libro que escribió José María Ruiz Mateos, cuando la nacionalización de Rumasa, ya él cuenta, no sé si será verdad o no, pero él ya cuenta que él le llevó en ese momento un maletín lleno de dinero en efectivo al rey Juan Carlos, estamos hablando de los años 80, para que hiciera unas gestiones que impidieran, o sea, para que le devolvieran Rumasa. Y él cuenta, en ese libro, cuenta que el maletín no salió, o sea, él entró con el maletín a la reunión, salió sin el maletín, y que tampoco le devolvieron Rumasa, contaba además. Encima al final le salió caro además, y no. pero bueno, o sea, no que esto es algo que, bueno, o sea, simplemente el hecho de que el rey Juan Carlos saliera todos los años en la revista Forbes como una Euronews, perdón, en Euronews, Eurobusiness, se llama la revista, Eurobusiness, como una de las grandes fortunas europeas, cuando es obvio que era una monarquía que llegó al trono con una mano delante y otra detrás, y que la suma de los salarios cobrados desde que alcanzó la jefatura del Estado pues no dan para esas fortunas de las que hablaba Eurobusiness, pues es obvio que las cuentas no estaban claras. Claro. Eso es evidente. En los peores momentos de la crisis sanitaria, ya estamos en el final, vimos cómo Cuba mandaba brigadas médicas a distintos países como Andorra e Italia, en suelo europeo, y España fue uno de los países que estaba en una situación más crítica en aquellas fechas. ¿Por qué crees que España no optó por pedir ayuda también a Cuba? Mira, nosotros tenemos un problema, eso es una pregunta muy interesante, porque creo que la sociedad española no es consciente de la gravedad del problema que tenemos en cuanto a nuestras relaciones internacionales, porque tenemos una situación muy anómala respecto a los países de nuestro entorno. Probablemente tenga que ver con el último conflicto armado, la última guerra exterior que perdimos, que fue con los Estados Unidos, que no se lo olvida a nadie, y tiene también que ver con con el trato de favor que Estados Unidos dio al franquismo y luego esta sucesión de la ley a la ley, del franquismo a la monarquía. España es en estos momentos probablemente el país más atlantista de toda Europa, de obediencia más ciega a los Estados Unidos, y yo doy datos objetivos. Es decir, en la pandemia, un país fundador de la OTAN, cosa que no es España, como es Italia,
pidió ayuda al ejército, al que se la pudo dar, al ejército ruso y a sanitarios chinos y a sanitarios cubanos, sin ningún problema, era una acción humanitaria. China, a través de la Ruta de la Seda, dio ayuda humanitaria y médica a Portugal, a Italia, a Grecia, por decir países de la Unión Europea, a Serbia, tal. España no la pidió, los chinos dijeron que si la pedían la daban, ¿no? Cuando incluso nos quedamos sin medicamentos, con medicamentos de consumo habitual en el sistema sanitario público fabricados por empresas cubanas, por ejemplo el interferón 2 beta, creo que se llama, que se usa habitualmente, pues es un antirretroviral, o sea, que se usa contra el VIH, contra cualquier enfermedad vírica. Pues en una situación normal habríamos pedido la reposición, pues como estábamos en medio de la pandemia y estaba el debate de si Cuba mandaba brigadas médicas o no, pues resulta que no lo pedimos. Hubo comunidades autónomas que, eso salió en la prensa, 3 comunidades autónomas, Comunidad Valenciana, Canarias y ¿cuál fue la otra? Y Baleares, que pidieron ayuda oficial sanitaria a Cuba. 3. Y esa ayuda no llegó. Y no llegó porque, desde mi punto de vista, el Ministerio de Asuntos Exteriores, funcionarios de carrera del Ministerio de Asuntos Exteriores, no hicieron las gestiones que tenían que haber hecho de forma urgente, porque era una cuestión de emergencia nacional. Es decir, mientras que los países de nuestro entorno, por ejemplo la señora Merkel, dice, con esta situación internacional y con este gobierno de los Estados Unidos no vamos a esperar ningún tipo de colaboración de los Estados Unidos, y coge el teléfono y llama al primer ministro chino. Eso la señora Merkel hace nada. Eso no es que la señora Merkel se haya convertido al comunismo, eso es que las relaciones internacionales se basan en la cooperación mutua y en los intercambios de todo tipo, ¿no? Que España se autolimite en la cooperación internacional y en intercambios satisfactorios para nuestro país por no se sabe muy bien qué, por un peso político, por un posicionamiento absurdo atlantista, en un momento en que la Unión Europea, incluso la Unión Europea ha dicho que congela las relaciones políticas con los Estados Unidos hasta que no se aclare qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos en el próximo noviembre, porque lo del presidente Trump pues es realmente insoportable, ¿no?, para las relaciones internacionales y para la seguridad humana y planetaria, ¿no? Pero a mí la impresión que me da cuál es que España nos vamos a quedar los últimos. Al final, en toda Europa, nos vamos a quedar los últimos en nuestro estéril fervor atlantista, que a lo mejor tenía cierta razón de ser y para los pragmáticos conservadores españoles durante la Guerra Fría. Pero desaparecida la Guerra Fría, ya, francamente, eso de la subordinación y el sometimiento per se a una potencia en declive, como es los Estados Unidos, no se le ve mucho interés. Y preocupémonos, no vaya a ser que al final Estados Unidos convierta en su principal aliado en la región a uno de nuestros históricos, bueno, no voy a decir adversario, pero uno de los países con los que tenemos más conflictos, que es nuestro vecino del sur. Preocupémonos, o sea, porque Estados Unidos al final no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses. O sea, el día que no le interese España, pues sin duda alguna colaborará más con países que estratégicamente entran dentro del sistema de alarmas de seguridad española. Voy a poner a continuación la pregunta del anterior invitado, que es David Jiménez, el exdirector del periódico El Mundo, que además publicó un libro soltando muchas exclusivas sobre su dirigencia en el periódico. ¿Qué 3 características crees que debería tener una sociedad para salir de una situación de crisis como la que nos encontramos? Es fundamental que haya la suficiente generosidad para anteponer los intereses colectivos a los particulares, ya sean económicos, ya sean partidarios, ya sean ideológicos. Es decir, nosotros hemos tenido en España hemos tenido una oposición en los momentos más duros que no nos merecíamos, ni se merece nadie. Una oposición cuyo comportamiento se puede calificar como de alta traición. No ha pasado en otros países de Europa. O sea, en otros países de Europa constantemente, en los momentos más duros de la pandemia, que tampoco ha sido no ha sido tanto tiempo, o sea, que al final han sido 60, 70 días, pues en Portugal, en Francia, en Italia, las fuerzas de oposición han dado todo el apoyo, un apoyo irrestricto a las fuerzas de gobierno. A nosotros no nos ha ocurrido eso. Nosotros lo que necesitamos es ese sentido de país,
que la derecha y las fuerzas conservadoras españolas, la oligarquía española, no tiene. La derecha española lo que tiene es una visión de finca, de sus intereses particulares, de su patrimonio, y eso es lo que anteponen siempre respecto a los intereses generales, y se ha visto muy claramente en la pandemia, ¿no? Hay una sección que tenemos en Patreon en la que te digo una serie de nombres y me dices en una palabra o escuetamente qué es lo que te viene a la cabeza al escucharlos. La primera, Nadia Calviño. Accede a contenido exclusivo en nuestra plataforma de Patreon. Te voy a decir a continuación una serie de nombres y de términos para que me digas qué es lo que te viene así a la cabeza al escucharlo. Vladimir Putin. Sí, ahí no me pilláis. Esto ya... Es un amigo mío. Ten en cuenta que esto es para el Patreon, ¿vale? Apoya la supervivencia de un medio joven y ajeno a intereses corporativos. Sé parte activa y colabora en la comunidad de Furor Televisión. Hazte socio o milita en Furor TV para recibir contenido único y colaborar en un medio sin deudas con el establishment mediático. Escribe en nuestro portal web y conoce nuestro plató en patreon.com/FurorTV. Pues muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros, un placer también.